tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad, porque eres santo, porque eres digno. Y te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad, porque eres santo, porque eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Y te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad, porque eres santo, porque eres digno. Y te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad, porque eres santo, porque eres digno. Dios, en espíritu y verdad. ¿Por qué? Dígale. Porque eres santo, tú eres digno, Señor. Y te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Porque eres santo, porque eres santo, porque eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad, porque eres santo, porque eres digno. Una vez más, dígalo, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad, porque eres santo, porque eres digno. Fuertes palmas al Rey, porque Él es el Rey de gloria, Él es el Rey de majestad. Vamos a decirle en esta noche: quien rompe el poder del pecado, tu amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria,
Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Dale palmas fuertes al Rey. Señor, hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. ¡Ya! Sí, Señor. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar, queremos sentir tu gozo, queremos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, libertad en la casa de Dios, en la casa de Dios, hay libertad. Y con gozo. Sí, Señor. Esta noche podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad.
Señor. Dele fuertes palmas al Rey, porque no hay mejor lugar donde podamos estar en la casa de nuestro amado. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en este lugar porque lo anhelamos, porque necesitamos más de Él y porque queremos conocerle cada día más. Amén. Voy a cantarle en esta noche al Señor. Te adoramos a ti, Rey, y quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Y necesito estar contigo, y necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Yo necesito estar contigo y necesito adorar. Dame de beber de tu manantial, dame de beber, y necesito más, oh Señor. Quiero estar, dígale, y quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Yo quiero estar, Señor, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Yo necesito estar contigo y necesito adorar. Necesito
y quiero más de ti. Yo quiero más y quiero más, Señor. Quiero más y más y más y más de tu espíritu, más de tu presencia. Y quiero más de ti. Yo quiero más, hoy quiero más, hoy quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más, hoy quiero más, hoy quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más, yo quiero más, hoy quiero más, hoy quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más, yo quiero más, hoy quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más, yo quiero más, hoy quiero más, hoy quiero más y más y más de ti, mi Dios. Es un privilegio, ¿verdad?, que de parte de Dios. Hace algunos meses yo recibí una palabra de parte de Dios que iba a verme, me miraban predicando en la iglesia donde yo me congregaba. Ellos no conocían, ¿verdad?, donde me congregaba, pero que a manera de testimonio, pues estoy aquí y pues Dios obra en su tiempo, ¿verdad?, y conforme a su voluntad. El tema de hoy es la oración como hábito. Y también, ¿verdad?, quiero pasar a una persona muy especial, ¿verdad? Yo creo que para la iglesia también, ¿verdad? Mi sobrino Walter Isaac, que él va a leer la lectura de esta noche. Busquen en San Lucas 11 del 1, solo el capítulo 1. San Lucas 11:1. Cuando lo tengan, digan amén. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. El interés de los discípulos era aprender a orar como Jesús lo hacía. Pero primero, ¿verdad?, vamos a ver la definición de hábito. ¿Qué es un hábito? Por ejemplo, hay hábitos de higiene que usted practica. Desde la mañana que se levanta a cepillarse, luego a bañarse y luego, ¿verdad?, hacer los otros quehaceres. Entonces, uno como ser humano forma hábitos en la vida secular. Por ejemplo, los que les toca ir a trabajar a determinada hora, saben que tienen que levantarse, ¿verdad?, a esa hora para alistarse e irse a su trabajo. Entonces ellos forman un hábito. Para un cristiano, ¿verdad?, el formar hábitos buenos sería, ¿verdad?, una buena noticia para cada uno de nosotros, porque si nosotros practicamos los hábitos de Jesús, vamos a obtener victoria. Entonces, un estudio revelado de la Universidad Princeton en Estados Unidos dio, ¿verdad?, como resultado que si una persona practica 38 días consecutivos una cosa, el día 39 lo hace por inercia, o sea, por voluntad propia. Entonces, si nosotros formamos la oración como un hábito durante 38 días, creo, ¿verdad?, que vamos a tener éxito en nuestras vidas. Es importante la oración. Al diablo no le gusta que usted ore,
Por eso, ¿verdad? Le pone muchas cosas para entretenerlo. Desde la mañana que se levanta, el tiempo que le dedica a su celular no lo puede invertir, ¿verdad? En eso. Debe invertirlo en la relación con Dios desde la mañana. Y a veces lo que uno hace es ver el celular desde la mañana. Y estamos actuando de forma incorrecta. Dios espera que nosotros le demos el tiempo a Él, porque Él es quien nos levanta desde la mañana por su misericordia. Amén. Él es quien está ahí pendiente de nosotros. Nadie nunca, ¿verdad?, está tan pendiente de Dios 24 horas del día. ¿Por qué nosotros no podemos dedicarle el tiempo desde la mañana y gran parte del día, ¿verdad?, a Él? Y la mejor forma de dedicarle tiempo a Dios es orando. Amén. La felicidad viene por practicar un sistema de hábitos. Como le digo, ¿verdad? Si usted no se baña en la mañana, ¿verdad? En el día, ¿verdad? Tipo 2 de la tarde va a andar oliendo, ¿verdad? Raro, ¿verdad? Por eso huele al que está a la par suya, es broma. Es importante, ¿verdad? Estos hábitos, porque sabe que le van a convenir, ¿sí o no? Bañarse en la mañana o cualquier hora del día, ¿verdad? Es importante. Entonces, debemos de practicar los hábitos que Jesús hacía. El hábito de Jesús de orar implica tomar la decisión de vivir en una atmósfera en la cual usted alaba a Dios, agradece a Dios, confiesa sus pecados, intercede por otros y presenta sus peticiones a Dios. Esa es la importancia de la oración. Eso es lo que hacía Jesús, a Jesús no le importaba la hora, Él oraba. Oraba a medianoche, oraba en la madrugada. Incluso hasta oró toda la noche. Entonces, cuando Jesús oraba, se puede preguntar usted, temprano por la mañana, ¿por qué es importante orar en la mañana? ¿Se ha preguntado alguna vez usted? Como primero, ¿verdad? Para prepararnos para el día. En el día, ¿verdad? Usted no sabe lo que va a pasar. Si se levanta a las 6 de la mañana, usted no sabe si va a pasar cosas buenas o cosas malas. Pero por eso debemos de tomar en cuenta a Dios desde el que nos levantamos a tomar la dirección de Él. Hay personas, ¿verdad?, que andan sin dirección, andan sin rumbo y cuando vienen un problema, ¿verdad?, ellos lo que hacen es tomar una decisión incorrecta. Pero si nosotros andamos direccionados por Dios desde la mañana, por más que vengan problemas a nuestras vidas, nosotros sabemos que Dios está en el asunto y Él no va a permitir que fracasemos. Y que a pesar de lo que el enemigo ponga problemas, nosotros vamos a sobresalir porque estamos en Él. Amén. También es importante orar por la mañana para estar listos para la batalla espiritual. Nosotros, ¿verdad?, como cristianos, desde que nos hicimos cristianos, somos blanco, ¿verdad?, para el enemigo. El enemigo no quiere que nosotros seamos salvos. Él, ¿verdad?, ha estado siempre, ¿verdad?, en contra de las cosas de Dios, en contra de los cristianos, porque sabe que cuando un cristiano se levanta en oración, le está haciendo una guerra a él. Nosotros podemos, ¿verdad?, vencer toda obra del diablo por medio de la oración. Hay tantas atmósferas espirituales, tantas, ¿verdad?, puertas que uno a veces le abre al enemigo, pero si nosotros estamos fuertes en la oración, esas puertas, ¿verdad?, van a permanecer cerradas y no se van a abrir al diablo. También la tentación a diario, el cristiano es tentado a diario. Por eso nosotros debemos de tener ese carácter fuerte. Por medio de la oración podemos formar un carácter para vencer toda tentación. Ok, también él oró por la noche y algunas veces toda la noche. Hay ocasiones cuando orar es más importante que dormir. ¿No le ha pasado a usted a veces que, bueno, a mí personalmente me ha pasado, ¿verdad?, que yo no deseo, ¿verdad?, desconectarme de Dios? Y a veces, ¿verdad?, a veces ni me doy cuenta cuando me duermo. Entonces, es importante orar. Si nosotros supiéramos el valor de la oración, nosotros fuéramos personas diferentes. Que cuando vengan problemas nosotros vamos a defendernos con la oración.
Entonces, ¿cómo oraba Jesús? Por eso el versículo de inicio, ¿verdad? Dice que aconteció que estaba Jesús orando en su lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ok, ahora sí entramos en el tema. Jesús, ¿verdad? Oró continuamente. Leamos Lucas 18, versículos del 1 al 7. Jesús presenta una parábola en este pasaje sobre la oración. Lucas 18, del 1 al 7. Amén. Dice la palabra del Señor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Se tardará en responderles? Esa parábola, verdad, nos enseña de una persona que estaba intercediendo con un rey, ¿verdad? Le estaba exigiendo algo y lo que hizo el juez, ¿verdad? En vez de que siga insistiendo, le voy a complacer, ¿verdad? Lo que ella pide. Entonces, si nosotros oramos continuamente por algo, Dios lo va a responder. Si nosotros intercedemos por algo, Dios va a orar. Porque Él, ¿verdad?, es fiel para cumplir sus promesas. Como dijo, ¿verdad?, al final, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? Nosotros debemos de orar continuamente, no solo cuando nos acordemos, sino que diario y todos los días. También Jesús oró arrodillado, postrándose delante del Señor. Él reconocía la autoridad de Dios. Todo el respaldo que Jesús tuvo, todos los milagros que Él hizo fue porque Él mantenía una relación con Dios. ¿Cómo? Por medio de la oración. En nuestra vida, ¿verdad?, debemos de reconocer que sin Dios no somos nada. Si nosotros no tomamos en cuenta a Dios, nos va a ir mal en la vida. Si uno decide, ¿verdad?, uno tiene una relación con Dios, pero si uno decide soltarse de esa relación con Dios, vamos al fracaso, porque Dios nos da cobertura por medio de su presencia, por medio del Espíritu Santo, Él nos da esa cobertura. Y para que todo nos vaya bien, debemos de tomar en cuenta a Dios. No ir a consultar, ¿verdad?, brujos ni salteros. Debemos de consultar a Dios todo lo que nosotros hagamos. Por eso es importante arrodillarnos. También oraba mirando hacia arriba, reconociendo que Dios, ¿verdad?, está sobre todas las cosas. Y Él está sobre todo nuestras vidas. Y si Él sabe lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros queremos, Él sabe. Así que nosotros debemos de orar arrodillados, mirando hacia arriba. También, antes de tomar decisiones, es importante orar. Cuando David es proclamado rey, a David lo iban, ¿verdad?, a presentar como cuando hacen la toma de posesión, ¿verdad?, de un presidente. Pero en eso llegan los filisteos y no crean, ¿verdad?, que lo iban a felicitar a David. Ellos iban, ¿verdad?, con la misión de matar a David. Entonces dice la Biblia que David, él no tuvo temor, él fue a la fortaleza. ¿Qué es esa fortaleza? Dios.
Dios es nuestra fortaleza en tiempos de agonía, en tiempos de dificultad. El Señor es la respuesta. Y si antes de tomar una decisión, es mucho más importante tomarla en cuenta a Dios. Que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Señor, debemos de consultarle. ¿Qué hizo David? Le fue a consultar a Dios, a la fortaleza. Le fue a decir, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y Dios le dio el plan cómo vencer a los filisteos. Y el éxito de David fue, ¿verdad?, vencer a los filisteos. También seguidamente volvieron los filisteos y David volvió a Dios, volvió a la fortaleza y otra vez le consultó al Señor y Dios le dio el plan de cómo vencer de una vez por todas a los filisteos que querían, ¿verdad?, matarlo. En cambio Saúl, el rey Saúl, ¿verdad?, el rey anterior, él no consultó a Dios y fue a consultar, ¿verdad?, a hechiceros. Y es ahí donde es la caída del rey Saúl. Nosotros no podemos, ¿verdad?, ir a consultar a otras personas, sino a Dios. Ahí en los secretos donde usted ora, consúltele al Señor. Señor, esta decisión que voy a tomar está correcta. Señor, tú me vas a respaldar en este proyecto que tengo para mi vida. Señor, necesito una casa. Direccióname dónde la voy a comprar y dónde la voy a construir. Nosotros debemos de tomar en cuenta a Dios antes de tomar una decisión, para que nos vaya bien, hermanos. Si nosotros nos va mal porque queremos, porque no tomamos en cuenta a Dios y hacemos lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere que hagamos. Es bien difícil, pero al final los frutos son buenos. También, ¿verdad?, Jesús oraba después de una gran victoria. Me imagino a Jesús, ¿verdad?, cuando después de sanar a muchos enfermos en el transcurso del día, Él iba ante Dios y le daba gracias por haberlo respaldado. Debemos de ser agradecidos con Dios cuando nosotros obtenemos la victoria de algo, cuando nosotros obtenemos algo, digámosle gracias, Señor, porque a ti te ha placido que yo obtenga esto, que yo obtenga tal cosa. Gracias, Señor, porque tú me sanaste. Después de una gran victoria es importante la oración, porque nosotros estamos reconociendo que no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de Dios. Amén. Ok. También Jesús oraba para vencer la tentación. Jesús, antes de ser sacrificado, de ser, ¿verdad?, castigado, burlado, le dijo a sus discípulos, velad y orar. Y él, ¿verdad?, se fue a orar aparte, al monte de Getsemaní. Pero los discípulos lo que hicieron fue dormir. Entonces Jesús regresa, ¿verdad?, de la oración y mira a sus discípulos durmiendo. Y les dice, velad y orar para que no entren en tentación. ¿Cómo Jesús venció toda tentación? A Jesús fue humano como usted y yo. ¿Cómo se ha puesto a preguntar usted cómo Dios se mantuvo santo y puro aquí en la tierra? Porque Él mantenía esa línea estrecha con Dios de comunicación. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía conforme a la voluntad de Dios. Jesús le consultaba a Dios, Señor, ¿por dónde voy? Y Dios, ¿verdad?, lo mandaba a donde había necesidad, donde había personas que quizás ni conocían de Dios. Lo mandó por el camino, ¿verdad?, cuando estaba Nicodemo, ¿verdad? Dios sabe a dónde nos va a mandar. Y nosotros a veces, ¿verdad?, debemos de tomar esta oración, ¿verdad?, para vencer la tentación. Si nosotros oramos, ¿cómo vamos a vencer la tentación? La manera, ¿verdad?, de que Jesús oraba es importante para nuestras vidas. Podemos nosotros, ¿verdad?, vencer la tentación con la oración. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a mantener nuestro espíritu fortalecido. Si nosotros somos débiles en la oración, vamos a ser débiles en la tentación. Así que mejor antes de la tentación, mejor orar. Oremos para vencer la tentación. También la oración
sirve para tener intimidad con Dios. Esa intimidad de tomar en cuenta a Dios es importante. Nosotros podemos desde la mañana tener esa intimidad con Dios donde hay silencio. Es la mejor manera, ¿verdad?, de hablar con Dios, porque ahí no andan, ¿verdad?, los carros, ¿verdad?, repartidores de agua, ¿verdad?, que ni andan verdureros que andan promocionando sus productos, ¿verdad?, y hacen una bulla, ¿verdad? Entonces, mejor en la madrugada, que ahí nadie va a interrumpir su relación con Dios, y es ahí donde usted puede entrar en intimidad con Él, cantarle cantos de adoración a Él, tomar en cuenta a Dios. Por eso nosotros debemos de tener una intimidad con Dios por medio de la oración. Amén. Ok, así es como Jesús oraba, ¿verdad? También vamos a ver cuáles son los enemigos del hábito de orar. El primer enemigo es orar por razones incorrectas. A veces nosotros pedimos sin conocimiento, o a veces pedimos mal a Dios. Dios nos da lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos, no cuando nosotros querramos, ¿verdad? Porque nosotros, ¿verdad?, ¿quiénes somos para mandar a Dios? Él es el anciano de días. Él sabe, ¿verdad?, más que nosotros. Y siempre, ¿verdad?, que nosotros oramos, debemos de orar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestros, quizás a veces nosotros tenemos deseos, ¿verdad?, o ambiciones que lo que lo van a hacer es contaminar nuestro corazón, y Dios no quiere eso, y a veces no recibimos nada porque realmente no lo necesitamos. Si Jesús dijo, ¿verdad?, que solo se preocuparan por dos cosas: vestuario y por comida. Las demás cosas Él las iba a añadir. Entonces, nosotros a veces nos afanamos por obtener algo material, y es ahí donde a veces dejamos a Dios por un lado. Entonces, debemos de orar correctamente. ¿Cómo lo haremos? Conforme, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Debemos de decirle al Señor: Señor, que se haga tu voluntad en esta cosa, que se haga tu voluntad en tal persona. Y a veces nosotros como que le exigimos a Dios: Señor, te pido que lo hagas, y nosotros queremos, ¿verdad?, rápido, pero no tomamos en cuenta la voluntad de Dios. El año pasado, ¿verdad?, pasó algo, y la verdad, ¿verdad?, que cuando la voluntad de Dios decide llevarse un ser querido, ¿verdad?, uno no lo quiere, pues. Pero a veces debemos de hasta aceptar eso. Debemos de aceptar la voluntad de Dios. Yo quería que mi padre se sanara, ¿verdad? Yo oraba al Señor, pero al final, ¿verdad?, pude comprender de que nuestros caminos, nuestros pensamientos no son como los de Dios. La voluntad de Dios es muy diferente a la de nosotros. Y yo pude, ¿verdad?, aprender algo en esta situación, que claro, ¿verdad?, como humanos no es favorable. Y pues el Señor, ¿verdad?, me dio fuerza, me dio fortaleza para aceptar la voluntad de Él. Y pues en el sepelio de mi padre, ¿verdad?, ahí, ¿verdad?, de todos mis hermanos, ¿verdad?, se conmovieron, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, es normal como humano. Y a mí, pues, fue la persona que Dios, ¿verdad?, puso para dar el discurso, ¿verdad?, de despedida de mi padre, ya muerto. Entonces, ¿de dónde, verdad, pude obtener esa fuerza yo? Solamente de Dios. Él es el autor de nuestra fuerza, por medio de su Espíritu Santo. Amén. Así que va a aceptar la voluntad de Dios. Amén. Poquitos aménes. Debemos de aceptar la voluntad de Dios. Él es quien está en control de nuestras vidas. Nosotros podemos depender de Dios, no de nosotros mismos, porque como humanos nosotros vamos a tomar una decisión y quizás vamos a fracasar, y es ahí donde después nos lamentamos: Señor, ¿por qué me pasó esto? Señor, ¿por qué hice esto? Ya cuando es tarde. ¿Por qué no mejor tener, verdad, en cuenta a Dios siempre en nuestras vidas y aceptar lo que Él quiere? Ok.
El otro enemigo de la oración es orar cuando hemos tenido nuestra Biblia cerrada. Las dos cosas van de la mano, orar y leer la palabra del Señor. ¿Cómo orar? ¿Se ha puesto a preguntar usted? Lea la Biblia y mire, ¿verdad?, las grandezas que Dios hace en las historias que hay aquí, en las experiencias que aquellas personas vivieron y cómo Dios los sacó, ¿verdad?, adelante. Podemos ver a Jesús, ¿verdad?, respaldado por Dios. Todo lo que Jesús le pedía a Dios, Dios se lo daba, se lo complacía. Aparte de que era el Hijo, ¿verdad?, Él mantenía una relación con Él. Así que nosotros, ¿verdad?, debemos de leer la Biblia y orar. Es tan importante la lectura nos hace sabios, nos hace personas diferentes. Yo como experiencia, ¿verdad?, en el colegio me pusieron a leer un libro y este libro, ¿verdad?, porque a la hora de exponer, ¿verdad?, uno no tiene palabras. Igual a la hora de predicar, ¿verdad?, uno dice, Señor, ¿cómo lo haré? ¿Con qué elocuencia lo haré? Pero si nosotros, ¿verdad?, leemos la palabra del Señor, nos nutrimos de ella, nosotros vamos a ver el respaldo de Dios a la hora de hablarle a alguien, a la hora de predicarle a alguien. Entonces, debemos de leer la Biblia y orar juntamente. También otro enemigo es orar creyendo que Dios no responderá. O sea, orar sin fe. A veces nosotros le pedimos algo al Señor y a saber si el Señor me lo dará. Es como la palabra, ¿verdad?, que recibí hace meses. Dije yo, si yo hubiera dicho, ¿verdad?, a saber si el Señor, ¿verdad?, habló por medio de esa persona, dudando. No, debemos de creer lo que Dios nos dice. Entonces nosotros no podemos ir a Dios como incrédulos. Debemos de ir a Dios creyendo. Sea cual sea el problema, el Señor está en el asunto. Y le dará la salida, le dará la ayuda, le dará la fortaleza para sobresalir sobre toda tempestad. Jesús, ¿verdad?, cierta vez, en una ocasión, estaba en la barca y con sus discípulos y empezó, ¿verdad?, la tempestad en medio del mar. Jesús, ¿qué hacía? Estaba durmiendo. Ahí no estaba orando, estaba durmiendo. Y los discípulos atemorizados, pero tuvieron que despertar a Jesús para que calmara, ¿verdad?, la tempestad. Pero ¿por qué Jesús estaba dormido? Porque Él creía, ¿verdad? Él creía en Dios, de que a pesar de los problemas, Él iba a ser cuidado por Dios. También orar con hipocresía. A veces nosotros, ¿verdad?, oramos para que nos miren, o oramos con aquello, ¿verdad?, de aquella elocuencia, ¿verdad? Tratamos de hacer lo mejor, pero a veces la hipocresía en la oración no es buena. Debemos de orar sinceramente con Él. Nosotros, ¿verdad?, no podemos venir a Dios con un pecado. Debemos de confesar primero el pecado y después orar. Y a veces, ¿verdad?, nosotros decimos, Señor, te pido perdón porque robé. Pero no decimos, ¿verdad?, Señor, le robé a tal persona, te pido perdón. Esa es una verdadera confesión. Pero nosotros a veces queremos abarcar todos los pecados, ¿verdad? Señor, te pido perdón por todos mis pecados, te los confieso. Pero confesar realmente es decir punto por punto lo que usted hizo, sincerarse con Dios. De esa manera es que Dios lo va a tomar en cuenta a usted, no con hipocresía, sino con sinceridad. Amén. También el otro enemigo de la oración es orar sin haber perdonado. ¿Cómo nosotros vamos a orar? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios si estamos odiando a una persona? Hablando del perdón.
Mike. ¿Cómo nosotros nos vamos a presentar de Dios, delante de Dios? Si estamos enojados, como un himno lo dice, ¿verdad? ¿Cómo puedes tú orar si no te has reconciliado con tu hermano? Dios no escucha tu oración si no te has reconciliado. ¿Por qué es importante el perdón para orar? Porque Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Si nosotros perdonamos a nuestros enemigos, también nuestro Padre nos perdonará a nosotros. Entonces, ¿cuál es el modelo a seguir? Perdonar a aquel que nos hace daño, perdonar a aquel que aún habla mal de nosotros, que usted sabe que habla mal de usted. Debemos de hacer el bien y no el mal. Si nosotros actuáramos conforme a nuestra naturaleza es pagar mal por mal, pero la naturaleza de Dios no es así. Él es pagar bien por un mal. Así que debemos de perdonar a nuestros enemigos, a todos aquellos, ¿verdad? Que quizás ellos no han venido a usted a pedirle perdón, pero usted tiene, ¿verdad?, la vocación de irle a pedir perdón o la obligación para que Dios pueda escuchar su oración. De otra manera no puede escuchar Dios una oración, porque Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, es perdonador. Así que Dios escucha aquel corazón humilde, aquella persona que realmente es sincera y pide perdón. Dios a esa persona respalda. Al altivo mira de lejos. Aquella persona que no quiere perdonar, Dios la mira de lejos. Nosotros, ¿verdad?, podemos ir ante Dios, pero con un corazón perdonador. A veces las personas, ¿verdad?, fallan, y eso es normal, ¿verdad?, que una persona falle. Y por eso nosotros debemos de perdonar. Amén. Ok, esos son los enemigos de la oración. Ahora bien, ¿cómo hacer la oración un hábito? ¿Cómo lo podemos hacer? Al principio les dije, ¿verdad?, que si uno hace 38 días, ¿verdad?, una cosa, el día 39 uno lo hace por voluntad propia. Es como cuando usted empieza a leer la Biblia, a usted después le hace falta leerla, porque siente esa necesidad, siente ese algo que le dice en su cerebro que le dice, yo no he hecho algo hoy. Y es eso de leer la Biblia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer la oración un hábito? Primero, decida orar. No espere que sienta deseo de hacerlo. Deseo de orar nunca lo vamos a tener. Como humanos, uno no quiere orar, pero debemos de orar. Por eso orar es una decisión y una obligación. Para todo cristiano, como dijo, ¿verdad? Me acuerdo en mis tiempos, ¿verdad? Me acuerdo cuando empezaba en el Evangelio, ¿verdad? Que la hermana Marixa parece que lo escuché. Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Así que nosotros que debemos llevar una vida victoriosa, decida orar. Y no, no espere, ¿verdad?, deseos de hacerlo. Decida orar hoy, mañana y siempre. Y no importa, ¿verdad?, la hora. A veces usted se levanta a la madrugada y lo que hace es ir al refrigerador, abrirlo, a ver qué hay de comida. Y ni se acuerda de Dios, ni se acuerda que por medio de Dios usted está con vida. Así que debemos de orar siempre. Haga de la oración una parte de su vida diaria. Tómese su tiempo para orar. A veces nosotros tenemos tiempo para muchas cosas, menos para la oración. Entonces, los musulmanes, ellos tienen ese es un hábito y ese es algo como ley para ellos. Todo, ¿verdad?, árabe o musulmán que ande en todo el mundo, él sabe que a las 12 del mediodía tiene que postrarse, no importa dónde esté, si está en el mall, si está en el trabajo, si está en la oficina, si va en un bus. Él sabe que a esa hora tiene que postrarse y orar. ¿Cómo nosotros vamos a obtener la victoria? Orando, hermano, teniendo un hábito de orar. Así como ustedes, ¿verdad?,
tiene ese hábito, ¿verdad?, de bañarse, de cepillarse, ¿por qué no tomar la oración como un hábito que nos va a ayudar en nuestras vidas? Vamos a obtener victorias por medio de la oración. Y cuando usted mire a un cristiano, ¿verdad?, que no es victorioso, que no va de triunfo en triunfo, de victoria, diga dentro de sí, el hermano no está orando. Y usted aconseja lo que debe de orar. Ore a Dios meditando en su palabra. Por eso es importante también leer la palabra de Dios, porque así nosotros vamos a tener, ¿verdad?, de palabras para orar al Señor, meditar en oración por medio de la palabra. También decida que nunca tomará una decisión importante sin orar. A eso se le llama dirección. Por eso nosotros, por ley, debemos de orar antes de tomar una decisión. Como cristianos y hijos de Dios que somos, debemos de orar por todo para que nos vaya bien. También ore antes de salir de su casa, obviamente por la mañana, ¿verdad?, antes de salir a su trabajo, a sus quehaceres, ore. Ore confiando en que Dios lo va a proteger de tanto peligro que hay en la carretera, en el trabajo, en la calle. Hace unos días me pasó algo y lo digo como testimonio. Yo venía con gran sueño de San Pedro, manejando. Y venía lento, ¿verdad? A mí manejar, ¿verdad?, atrás de un contenedor me pega un sueño. Y yo nunca lo pude rebasar, ¿verdad?, porque también venían carros de aquí para allá, iban para San Pedro. Entonces me va pegando un gran sueño, hermanos, y yo iba cabeceando. Y fue, ¿verdad?, incorrecto, ¿verdad?, no pararme, ¿verdad?, y dormir un rato. Pues lo curioso, ¿verdad?, y lo sorprendente es que yo no supe, ¿verdad?, el lapso de las brisas al taller, la parada que le hice en el taller. Ese momento yo como que me dormí. No supe, ¿verdad?, no tengo memoria de ese lapso de lo que pasó de ahí. Solo recuerdo que cuando desperté, ¿verdad?, porque había caído en un hoyo que hay ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es importante orar en las mañanas, porque Dios, a pesar de que uno, ¿verdad?, es necio, perdón, debemos de orar para que el Señor nos proteja, nos cubra de muchos peligros. ¿Verdad? Otra parte importante es confesar sus pecados inmediatamente. A veces uno peca sin querer, o a veces uno dice mentiras blancas o mentiras fuertes. Pecado es pecado. Entonces nosotros debemos de confesar eso inmediatamente. No dejar, ¿verdad?, que esa semilla que el enemigo, ¿verdad?, esa semilla negativa que el enemigo puso, llamado pecado, se reproduzca y más. Y después usted caiga en desánimo. Debemos de orar al Señor, debemos pedirle fuerza al Señor. Si usted es débil en algo, pídale al Señor que sea fuerte en esa área. Amén. Ore con sencillez, o sea, sin mucha elocuencia. A veces uno dice, no sé cómo orar a Dios, no sé cómo presentarme, cómo decirle palabras al Señor. Ore así como usted platica con un amigo, le dice algo, un problema, así dígaselo al Señor. Dígale al Señor que fortalezca su espíritu para poder dar las palabras necesarias en oración. Nunca se rinda, siga orando. Esa es, ¿verdad?, la palabra que Dios le dijo, que Josué dijo, que Dios le dijo a Josué, perdón. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Josué? Seguir sin desmayar. Así Dios nos dice en esta noche, sigamos orando sin desmayar. Debemos de orar siempre. Y por último, espere respuestas. ¿Sabe qué es fe? Fe es expectativa.
saber, ¿verdad?, lo que Dios va a hacer en un día, ¿verdad? Usted anda a la expectativa. Por eso también, desde que se levanta usted ora al Señor: Señor, sorpréndeme ahora. Porque usted está creyendo en Él. Usted tiene fe en Él. Y usted debe de andar a la expectativa de lo que Dios va a hacer en su vida. Esa es mi postura, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Usted cómo mira cada día, pero yo miro, ¿verdad?, cada día, ¿verdad?, como algo que Dios va a hacer sorprendentemente en mi vida. Y a veces, y Dios sí lo ha hecho. Yo a veces, yo mismo me quedo sorprendido, ¿verdad?, de lo que Dios hace. Pero nosotros debemos de tener fe de que Dios nos va a sorprender. Amén. Dios va a responder sus oraciones solamente en 4 maneras: sí, no, espera. Y la última: yo tengo para ti algo diferente y mejor. A veces nosotros, ¿verdad?, debemos de aceptar los no de Dios. Los sí de Dios bendicen y los no de Dios nos protegen. A veces nosotros, ¿verdad?, estamos necios con algo y Dios dice: no, no lo hagas. Y nosotros de necios, ¿verdad?, lo hacemos. Y quedamos, ¿verdad?, desprotegidos. Entonces, los sí de Dios nos bendicen y los no de Dios nos protegen. También dice esperar. A veces nosotros queremos las cosas rápido y no contamos con el tiempo de Dios. No sabemos lo que Dios tiene para nosotros y nos desesperamos y actuamos humanamente. A veces queremos tener un carro y lo primero que hacemos, ¿verdad?, es financiarlo, y usted queda endeudado, y eso es incorrecto. Si ya lo hizo, pues pídale al Señor, ¿verdad?, que le ayude a sobresalir en eso. Pero es feo, ¿verdad?, estar con una deuda. Es feo estar pagando cierta cantidad cada mes. Usted se desespera, se pone a veces estresado, ni quererle hablar a la gente. Pero ¿por qué no supo esperar en Dios? Así que también, ¿verdad?, yo tengo para ti algo diferente y mejor. A veces Dios nos quita algo, pero porque van a venir cosas mejores. Esa es la voluntad de Dios, que a nosotros nos vaya bien. Así que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y no podemos ir en contra de esa voluntad. Así que si Dios le quitó algo, ¿verdad?, es porque le va a dar algo bueno, algo diferente, algo mejor de lo que ya tenía. Así que en esta noche, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, nos ha hablado. La oración es importante para nuestras vidas. Ese es el ingrediente del éxito del cristiano, la oración. El enemigo no quiere que usted ore, así que debe de hacer un hábito la oración. Y hay una batalla campal diariamente para los cristianos, y solo por medio de la oración nosotros podemos vencer esas batallas. David fue victorioso porque él tomó en cuenta a Dios en todas las decisiones. Tomó en cuenta a Dios y Dios le daba la victoria, Dios le daba el plan. Así que si usted quiere un plan victorioso para su vida, le pido en esta noche que ore, que le pida al Señor en esta noche: Señor, yo no oré hoy, yo no oré antier, yo no oré ayer. Y pídale al Señor que le dé fuerzas en esa parte, que le dé esa sed de hablar con Él. El Señor espera con los brazos abiertos, ¿verdad?, con los oídos atentos a nuestras oraciones. Y a veces nosotros ni oramos, y el Señor, ¿verdad?, le dañamos el corazón a Dios, porque Dios dice: mi hijo yo lo desperté hoy y no me tomó en cuenta. Entonces nosotros en esta noche debemos dedicarle este tiempo a Dios en oración.